Gracias. Quiero traerle a su memoria o a su mente, a su meditación, que meditemos un poco en la forma de hablar del Señor. Porque a veces nosotros esperamos que Dios hable de una forma que nos agrade a nosotros, que solamente sea bueno a nuestros oídos. Como si nosotros buscáramos, o como que Dios buscara que nosotros aprobáramos la forma en que nos habla. Y que no dijéramos, oh sí, Dios habló el día de hoy, nos habló tranquilo, nos habló respetuosamente. Y por supuesto Dios siempre habla respetuosamente, siempre. Sin embargo, cuando voy a la Biblia, hay porciones en la Biblia donde uno diría, el Señor así habla. Por ejemplo, cuando Pedro comienza a reconvenir al Señor Jesús, porque él les decía que iba a ir a la cruz, iba a morir, iba a padecer mucho a mano de los sacerdotes, de los judíos y aún de los gentiles. El Señor Jesús le dice a Pedro, le dice, quítate de delante de mí, Satanás. No sé cómo lo tomó Pedro y no sé cómo lo tomaría usted, pues. Si Jesús le hubiera dicho, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quizás diríamos, no hay amor, la verdad no hay amor. Sinceramente no se nos habla con respeto. Pero fíjese, hermano, que el Señor Jesús pone en primer lugar las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas que valen. Y en esta porción dice que llegaron ahí a Jerusalén y entonces envía a los discípulos y les dice, miren lo que les dice. Ir a la aldea que está enfrente de vosotros y vas a encontrar un asno atado y un pollino o un burrito ahí con ella. Dijo, desátenlos y tráiganmelos. No sé qué pensarían los discípulos, si dirían, bueno, que no sería bueno ir a pedir permiso, por lo menos investigar primero de quién es, pues. No sería que con más respeto. Una cosa en Dios, mis hermanos, es que Dios no le pide permiso a nadie. Dios no le pide permiso a nadie. Lo que Él va a hacer, lo hace. Le parezca al hombre o no le parezca. Piense el hombre que está bien o que está mal. Yo humanamente pensaría que eso no estaba bien. Vayan, van a encontrar una asna atada ahí. No es mía, ni de ustedes tampoco, pero desátenla y tráiganmela. Y entonces les dice también, si alguien les pregunta, les dice algo, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo enviará. Pero es una forma de hablar del Señor Jesús. La Biblia dice, cuando el Señor Jesús pone la enseñanza de los dos cimientos, el cimiento sobre la roca y el cimiento sobre la arena, les dice que el que oye mis palabras y las pone por obra es como el que edificó sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone por obra es como el que edificó sobre la arena. Y entonces dice que ellos se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba no como los escribas. Porque los escribas parecían partido político, hermano. Partido político porque estaban tratando de ganarse a la gente, tratando que nadie se enojara, tratando de que todos les dieran por su lado, tratando de que todos aprobaran. Hermanos, y no siempre se va a aprobar cuando las cosas son de Dios. Por ejemplo, yo encuentro en la Biblia, fíjese que encuentro en la Biblia que dice que el obispo que anhela, o el que anhela obispado, buena obra desea hacer. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Pero también dice que gobierne bien su casa. Diga conmigo, gobernar. Obviamente a la mujer no le gusta mucho eso, hermano. Pero te tengo una buena noticia, varón, así, sin machismo, y espero que sin machismo. Te tengo una buena noticia. A Dios le agrada que tú gobiernes tu casa. No que tu mujer te gobierne a ti. Ándale, ya salió. Porque a veces nos equivocamos. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces quizás un error en la vida es de que el hombre o solamente puro gobierno, solamente gobernar y mandar y las cosas como yo las miro bien, puede estar equivocado, pero bueno, las cosas como yo las miro bien y se olvida de amar a la mujer. O también por el otro lado, por el amor a la mujer, no gobierna su casa nada. No dice esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Y entonces las cosas están mal. Pero fíjese que yo reconozco como ser humano que a nadie le gusta que digan que le gobiernen. Pero el Señor Jesús dice que
o ahí Timoteo dice que el que anhela obispado debe de gobernar su casa. No sé usted pues, pero es que es algo cansado, hermano, gobernar. Sinceramente es algo gobernado, principalmente si te miran con malos ojos, te tuercen la boca, hermano. Pero gobernar, a Dios le agrada que el hombre gobierne en su casa. Esa es la voluntad de Dios. Creo que es Tito donde dice que el hombre debe de gobernar bien a su casa y a sus hijos. De gobernar, es decir que Dios no aprueba que los hijos hagan lo que les dé la gana, fíjese. No aprueba eso. Pero lo que yo quiero decirte es que Dios no le pide permiso a la gente. No le pide permiso cómo hacer las cosas. Y entonces envía ese mensaje, vayan y traigan ese pollino. Pero yo lo que quiero decirte es que hay un propósito. Porque dice el versículo 4 que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Es decir que si yo quiero que se cumpla la profecía, debo de aprender cómo habla el Señor. Diga conmigo, ¿cómo habla el Señor? ¿Cómo habla el Señor? Por eso el cristiano no debe andar en el mundo o en la vida pidiéndole permiso al diablo para hablar, pidiéndole permiso a las circunstancias para hablar. No, debe de aprender a hablar como el Señor. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra, para que se cumpla la profecía. Porque a veces decimos, Señor, pero no se cumple lo que tú dices o lo que dice tu palabra. Y entonces Dios va a decir, es que no has aprendido a hablar como yo quiero que hables. No has aprendido a llamar las cosas como yo las llamo. Todavía andas pidiendo permiso, todavía andas buscando que la mujer no se vaya a enojar, que los hijos les vaya a parecer, que la gente vaya a estar de acuerdo. Y es que realmente, hermanos, si nos pusiéramos a votaciones, cada cabeza es un mundo. Y amén, las elecciones presidenciales es una democracia. Ahí hay que votar. Y hay que pedirle a Dios sabiduría, Señor, por cuál candidato debo de votar. Pero es una democracia. Pero cuando vengo delante de Dios, que Dios, hermano, es humilde. ¿Sabe que Dios es humilde, hermano? De veras que Dios es humilde. Yo pensaría que Dios es amor, todopoderoso y todo eso. Pero cuando pienso en que Dios sea humilde, la primera vez dije, no, ¿cómo Dios va a ser humilde? Pero ya cuando lo miro, por ejemplo, platicando con Jonás, razonando con Jonás, digo, no, de plano que Dios es humilde, hermano. Ya para que se ponga a razonar y a tratar de hacer entender a alguien, hermano, que no se parece a él en poder, que no se parece a él en palabra y que se ponga a razonar con él, es humilde Dios, hermano. De veras, es sencillo Dios para ponerse a razonar con una persona. Pero Dios quiere que nosotros, ya se mueven las cosas, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a hablar como Él habla. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra, para que se cumpla la profecía. La profecía decía, decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces había una profecía que el Señor Jesús dijo, esa profecía se tiene que cumplir porque el tiempo se está llegando. Diga conmigo, el tiempo se está llegando. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo de la venida de Cristo se está llegando, hermano. Y cada día se va a ir acrecentando la predicación de la palabra de Dios y la manera en que Dios habla. Y a mucha gente no le va a gustar. Y los sentimientos van a ser tocados. Y la gente va a tener que decidir. Como cuando aquellos judíos siguieron al Señor Jesús a causa de que había hecho el milagro de la multiplicación de pan. Y el Señor Jesús les dice, ustedes no me siguieron por ver señales, ustedes me siguieron porque comieron pan y porque se llenaron. Y les dice, trabajen por el alimento que a vida eterna permanece, no por el que perece. Y cuando aquellos judíos escucharon toda esa disertación, dice que se ofendieron. Y dice la Biblia, que a causa de eso, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Y los discípulos del Señor Jesús le dijeron, mira, no les gustó lo que dijiste. Y entonces el Señor Jesús les dijo, ¿y acaso ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero la manera de hablar del Señor Jesús me llama la atención, no porque Él quiera ofender a la gente, pero es lo que más les conviene. Es lo que más le conviene al hijo, es lo que más le conviene a la esposa,
Es lo que más nos conviene como creyentes, como hijos de Dios. Que la palabra de Dios venga, que se cumpla, que la profecía se manifieste y que no nos espantemos en los tiempos difíciles que pueda venir en la tierra, que puedan venir en la tierra, que simplemente digamos, es parte de este tiempo en que estamos viviendo. ¿Sabe, hermano, que el tiempo que estamos viviendo es muy hermoso, muy maravilloso? Sin embargo, lo estamos perdiendo. Muchas veces lo perdemos. Cuando te pones a ver un video de Facebook ahí y después de mirarlo 3 minutos, dices, esta cosa no sirvió. Te anunciaba como que era otra cosa. Pero esos 3 minutos ya los perdiste. No se te van a repetir en tu vida jamás. Para bien o para mal ya los perdiste. Ya se fueron. Esos son 3 minutos. ¿Qué tal si es un día? ¿Qué tal si es una semana? ¿Qué tal si es un año? Que digas, un año más perdido en la tierra, cuando debería de haberlo aprovechado y haberme puesto delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Y entonces estoy viendo que hay una forma de hablar del Señor Jesús, pero para que se cumpla la profecía, y la profecía nos conviene. Y conmigo, la profecía me conviene. La profecía te conviene. La profecía nos conviene porque es el acercamiento de la venida del Señor Jesús, y en la profecía yo voy a ser bendecido. No vaya a ser que Dios quiere advertirme cosas y no me llegan a mí porque no me expuse a la palabra de Dios, y me pude haber expuesto a otras cosas que eran agradables a mis oídos, pero que no me ayudaron al final. La Biblia dice que hay camino que le parece bien al hombre, pero al final es camino de muerte. La Biblia dice que en los últimos tiempos se amontonarían maestros hablando y buscando escuchar solamente lo que fuera agradable a los oídos. Y entonces yo tengo que verificar, Señor, ¿eres tú hablando? ¿Eres tú, Señor, hablándome? No vaya a ser que me estoy molestando por algo que viene de ti y que la profecía ya se hubiera cumplido. Cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice, Timoteo, milita por las profecías que se hablaron en cuanto a ti. Y yo me puse a pensar, ¿y qué profecías han hablado en cuanto a mí? Porque por ellas voy a militar. Lo que se dijo, eso me va a servir para militar en la vida, porque dice, milita conforme a las profecías, de acuerdo a las profecías que hicieron en cuanto a ti. Sí, pero Señor, es que ya no me has hablado hoy. Sí, pero te hablaron hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Milita por lo que se te dio una vez y camina por ese camino. Pero entonces la profecía es importante, porque la profecía me va a llevar a alcanzar lo que Dios tiene para mí. Es la única manera. Si no, mi hermano, vamos a seguir perdiendo el tiempo. Iba a decir haciéndonos tontos, pero no, te puedes ofender. Pero eso iba a decir solamente para entendernos, pues. Vamos a seguir haciéndonos tontos aquí nomás, esperando o entreteniéndonos o creyendo que estamos haciendo las cosas correcto. Y Dios dice, cuando recibas mi palabra, Señor, pero mira, Señor, lo que tú haces a mí no me gusta. Donde envías a traer a un pollino que ni es tuyo. Hay que ser respetuoso, Señor. ¿Ya se te olvidó el respeto? Dios es respetuoso, mi hermano. Dios es respetuoso. Pero cuando dice, vamos a cumplir la profecía, y la profecía te va a bendecir, entonces hay que ir al Señor. Señor, quiero esa palabra que me va a bendecir. Dice el versículo 6 que fueron los discípulos e hicieron. Diga conmigo, hicieron. Cuando hacen, suceden las cosas. Cuando los que reciben la palabra hacen, entonces se cumple la profecía. Porque dice que ellos hicieron, y dice que hicieron como Jesús les había mandado. Versículo 7, trajeron el asna y el pollino, pusieron sus mantos y Jesús se sentó encima. Y entonces enseña que la multitud respondió de acuerdo a lo escrito, de acuerdo al plan de Dios y no de acuerdo al plan del hombre. Porque puede ser, por ejemplo, Señor, bendice mi casa, Señor, prospera mi casa, Señor. Y Dios dice, bueno, aprende a hablar como yo hablo. No, Señor, pero eso de que mi marido gobierne la casa no me gusta mucho. Pues órale a Dios, porque el hombre se puede equivocar. Y nos hemos equivocado, hermanas amadas, nos hemos equivocado. Y a veces se nos pasa la mano. Pero de cualquier manera es la voluntad de Dios
que la mujer sepa que el hombre gobierna la casa, y la voluntad de Dios es que el hombre aprenda a gobernar su casa. Pero a veces queremos llevar la fiesta en paz, y es que el que gobierna regularmente nunca lleva la fiesta en paz. Eso es parte de la vida, mi hermano. Si tú quieres gobernar, no vas a llevar la fiesta en paz. Sea en tu casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo, no vas a llevar la fiesta en paz. Y mientras no seas el que gobierna, todos te van a querer, todos te van a amar. Si no, mire, la muchacha cuando era tu novia, tú eras el mejor hombre del mundo, eras el galán, eras el príncipe azul. Y aunque la mamá de la muchacha decía, ese vago sin oficio ni beneficio, dice, no mamá, ¿cómo crees? Lo miraba bien pues, pero un día fuiste su marido y un día empezaste a querer gobernar, y ahí fue donde ya no. Bueno, al principio estuvo bien. Al principio, hermano, sí, la esposa decía, no, es mi marido, él es el que manda. Pero después, hermano, pero 20 años después, pero 30 años después. Por eso cuídese de los malos consejos. Cuídese de los malos consejos, porque había una pastora, fíjese, había una pastora, ahí lo digo por las cámaras, había una pastora que le aconsejaba a mi esposa mal. De verdad le aconsejaba, no te dejes, que te compren lo que tú necesitas. Si te mueres, la otra se va a disfrutar todo, acábate todo lo que haya de una vez. No, de veras, delante de Dios le estoy diciendo que eso le decía a mi esposa. Y mi esposa empezó a actuar así. Mi esposa y yo no teníamos problemas, fíjese, nosotros estábamos bien, fíjese, de veras que estábamos bien. Pero llegó esa pastora a dar consejos, y la pastora se fue y solamente dejó puro veneno. Por eso, si la pastora o una hermana mayor en el evangelio, te da consejo y dice, no te dejes, no levantes el saco de tu esposo, déjala que lo levante, tú no eres su criada. ¿Qué consejos, hermano? ¿Qué consejos? Contrarios a la palabra de Dios. Por supuesto que tú no eres su criada, por supuesto. Tú eres su esposa. Amén. Tú eres su esposa. Pero cuídate de los malos consejos, porque eso no edifica. Y los matrimonios acaban destruidos. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo Dios habla. Ahora, cuando hacemos, dice aquí, dice el versículo 6, que ellos hicieron, trajeron el asna. Y el versículo 8 dice que entonces la multitud respondió. La multitud dice que tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Versículo 9. Las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces cuando se recibe al Señor y se recibe la manera que Él habla, las cosas empiezan a suceder conforme a la profecía, conforme a lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Que no es bueno que el hombre esté solo. Está escrito que la mujer es una bendición, el que encuentre esposa, buena cosa ha encontrado, dice la Biblia. No buen contrincante, sino buena esposa, buena cosa ha encontrado. Eso es lo que quiere Dios. Pero hay que entrar al orden de Dios, Señor. Sé que no le pides permiso a nadie para hacer las cosas. Sé que tú hablas cosas que cualquier persona en la vida la mira mal. Cualquier persona en la vida mira que eso no es correcto, pero cuando me expongo a tu palabra, veo que hay una profecía. Dios quiere que nuestros hijos prosperen, cuando dicen amén, que fructifiquen. Fíjense que Malaquías dice que, ¿por qué el Señor de los dos, del esposo y la esposa, hace uno? Habiendo en Dios abundancia de espíritus para darle a cada uno lo de él. Pero dice, porque Dios busca una descendencia. Y entonces yo debo de saber que Dios tiene un propósito eterno. Diga conmigo, un propósito eterno. Por ejemplo, para que llegara el Señor Jesús a la tierra, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar, hermano? Porque estaba profetizado desde Adán y Eva. A Eva le dijeron, mira, tu simiente, bueno, la simiente del diablo te morderá en el calcañar, pero tu simiente, es decir, Cristo Jesús, le aplastará la cabeza al diablo. Y entonces empezó los años a pasar para que llegara la simiente. A Abraham le dicen, de tu descendencia o de tu simiente habrá bendición para toda la tierra. Después llega David y sigue. Dios estaba purificando
hasta que llegó aquella simiente que salvaría a la tierra, que sería el Salvador del mundo. Entonces yo debo Señor, debo de pensar, decir, Señor, la manera que tú hablas, Señor. Y entonces cuando la multitud respondió de acuerdo a lo escrito, de acuerdo con el plan de Dios y no al plan del hombre. Una más, Primera de Reyes 17:8. Lo que yo quiero decirte es que te adaptes a la manera como habla Dios. ¿Dios es irrespetuoso? No. ¿Dios es duro? No. Dios es respetuoso, Dios es amable. Pero eso no quiere decir que va a dejar de decir lo que tiene que decir. Tal vez digan, no, es que me tiraron. No, no te tiraron. Si te hubieran tirado hubieras caído, hermano. No. Elías, Primera Reyes 17:8, ahí encontramos a Elías. Y dice el versículo 8, ¿estamos ahí? Dice, vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate ahí. He aquí yo he mandado a una viuda que allí te sustente. Y Elías, fíjese que Elías obedece. Diga conmigo, obedecer. Porque, ¿qué tal si me dice que haga algo que yo lo miro mal? Ve con una viuda, Señor, mándame con el más rico del pueblo, Señor. Ese tiene 3 restaurantes. Si le dices a él que me dé de comer, no hay ningún problema. No le voy a quitar el pan a sus hijos. No va a tener dificultades. Esa persona me puede alimentar. No, ve con la viuda de Sarepta. Y entonces dice el versículo 10 que se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Fíjese que Elías empezó a provocar que la palabra de Dios se cumpliera. Lo primero que le dijo es, mira, tráeme un vaso de agua. Y está, hermano, diciendo algo a una viuda que cualquiera diría, ¿por qué le dice a ella que vaya a él? Versículo 11. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Y entonces veo que Elías empieza a presionar. Tráeme el vaso de agua. Ok, la viuda ahí va. Tráeme también un bocado de pan. Ya eso es ponerle presión al asunto. Ya eso es, estamos en hambruna. ¿No te das cuenta que estamos viviendo tiempos de hambre en Israel? ¿No te das cuenta que la gente no tiene en su casa y te pones a pedir cuando estamos pasando esta escasez? Y entonces el versículo 13 dice que Elías le dice, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero, y ahí está hablando de una manera que el hombre no aprueba. Pero primero, hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Y después es para ti y para tu hijo. Primero tráeme a mí. No, ¿cómo? Tiene poco. Y le está diciendo que le haga a él. Y todavía de pilón quiere que le traigan a él primero. Y después que haga para él y para su hijo. Pero repito, cuando Dios habla, Dios no pide permiso. ¿Por qué? Porque hay una profecía que se tiene que cumplir. Una profecía que va a ser de bendición. Si nosotros nos atrevemos a creer la palabra de Dios, como Dios la envía, vamos a mirar el milagro de Dios en nuestra vida. Pero si nosotros razonamos la palabra de Dios, la razón te va a decir que esto está mal. Yo mismo lo miraría mal. Yo mismo lo miraría mal. Está pasando Israel una hambruna, está pasando una necesidad. La mujer tiene poco. La mujer dice que solamente tiene un puñado de harina y va a preparar algo para ella y para su hijo y para después morirse. Yo no quiero llevar en mi conciencia que la viuda se murió por causa de que yo me comí lo que ella tenía. Yo no quiero esa carga, mire. Yo no quiero esa carga. Yo no quiero dificultades. Yo no quiero tener cargos de conciencia. Que aquel matrimonio se destruyó por lo que dije. Pero si Dios dice, pero si Dios habla, y entonces le dice, hazme primero a mí.
Pero yo repito, el propósito es que se cumpla la profecía. Diga conmigo, cumplir la profecía. Mire, no me mire raro, pero pues que es parte de que se cumpla la profecía. Dice que le dijo, hazme primero una pequeña torta de eso y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces Elías habló de manera que se cumpliera la profecía. Primero Dios, después ella y su hijo. Eso, hermano, no entra aquí humanamente. No entra. Los derechos humanos ahí respingan. Por eso en la Biblia encontramos cosas que el día de hoy los derechos humanos no lo aprobarían. Que Dios le diga a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, a tu único, a quien amas, llévalo al monte que yo te diré y ofrécemelo ahí en sacrificio. Los derechos humanos, hermano, hubieran levantado, hermano. Este viejo loco, ¿qué piensa hacer? Pero fíjese que Abraham se atrevió a creerle a Dios. Diga conmigo, a creerle a Dios. Por supuesto, Dios no te va a pedir algo así, porque Él ya envió a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y Dios le enseñó a Abraham que no es su voluntad que haya sacrificios humanos, tampoco. Pero lo probó. Y es que cuando Dios te prueba, hermano. Por eso, yo creo en la bendición económica. ¿Cuándo dicen amén? Pero eso no quita que vas a tener tus propios desafíos de fe. Eso no quita. Eso no quita que puedes pasar por un momento de necesidad para ver qué reacción tienes. Para mirar cómo reaccionas. Te puede quitar lo que más amas, lo que más miras bueno, para ver cómo reaccionas en tu corazón. ¿Sigues creyendo en el Dios Todopoderoso? Porque seguramente que Dios tiene algo mucho mejor para ti todavía. Mucho mejor. Pero saber cómo habla Dios. Tráeme a mí primero. Y después para ti y para tu hijo. Porque hay una profecía, hay una palabra. Y entonces dice ahí, dice que le dice, porque así dice el Señor, no se acabará la harina, ni se agotará el aceite, hasta que el día en que el Señor mande lluvia sobre la tierra. El versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo. Diga conmigo, fue e hizo. Porque cuando uno hace, uno abre la puerta para que la palabra de Dios se cumpla. Hay cosas que en la vida puedes estar esperando, hermano. Pero tal vez tu razonamiento humano no quiere. Tu razonamiento humano puede ser quizás muy modesto o creyendo que es modestia. Porque hay gente que piensa que la pobreza es humildad. La pobreza no es humildad, hermano. Hay gente que piensa que la escasez es humildad. La escasez no es humildad. Y a veces, si Dios te dice, pídeme, y dices, no, Señor, no te voy a pedir cosas grandes. Dios dice, pídeme. Pídeme. Tú tienes que aceptar. Antes de que yo te dé, tú tienes que aceptar. Quiero usarte. Quiero bendecirte. Quiero poner mi unción sobre ti. Quiero usarte para un avivamiento. Quiero poner de mi poder sobre tu vida. Pero la única manera que venga a ti es que me lo pidas. No, Señor, es que confundimos la humildad con la obediencia. No, es que yo soy humilde, Señor. Yo no voy a pedirte cosas grandes. Pero Dios quiere darte cosas grandes. Dios quiere darte cosas grandes. Y entonces yo no debo de confundir la humildad con obediencia. Obedece. Sí, Señor, si tú lo dices en mi mente, como que mi mente razona y dice que no es así. Por eso en el Evangelio en la tierra tú vas a encontrar muchas veces, sobre todo ahora con las redes sociales que se prestan para hablar, vas a encontrar cosas en la tierra, hermano, que la gente está criticando, pero que posiblemente Dios está hablando, Dios está haciendo. Por ejemplo, hubo un hombre de Dios que dijo en las redes sociales, dijo, de mis pastores nadie se ha contaminado con el virus que anda en el mundo. Se ha contaminado mucha gente, pero de mis pastores ninguno. La gente se lo empezó a comer vivo, ya ven. Ese dice que solamente con él la gente no se enferma. No, él no dijo eso. Pero lo que yo dije, fácil, compruébenlo, vayan, pregunten. Fácil, vayan y pregunten, investiguen. A lo mejor es verdad lo que está diciendo. A lo mejor de veras de sus pastores de él nadie se ha contagiado. Porque la gente nomás oye y respinga.
Oye y critica. Ve e investiga, hombre. Ve. Y cuando encuentres a uno de sus pastores que se contagió, di, ya ves, es mentiroso aquel. Ya la mitad de sus pastores se han contagiado y 3 o 4 se murieron y aquel está diciendo que otra cosa. Ah, bueno, entonces sí, pues entonces, amén, así sí, pues. Pero no vaya a ser, lo que yo quiero decirte es que no vaya a ser que es verdad. No vaya a ser que es verdad lo que está diciendo y nos los estamos comiendo vivo. Estamos criticando lo que él dijo. Entonces debo de ver la manera que Dios habla. Y en este caso, dice que ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Pero mira lo que sucedió, porque yo lo quiero decirle, mire, yo no voy a ser extenso esta tarde. Lo que quiero decirte es que si yo aprendo cómo habla Dios, yo voy a ser bendecido. Se van a cumplir las cosas, porque ella fue e hizo, dice, y ella, él y la casa de ella, no solamente su hijo, la casa de ella. ¿Quién más sería la casa de ella? Sus primos, sus hermanos, sus sobrinos, como la casa de Rahab en Jericó, que fue salva toda su casa, su padre, su madre, sus cuñados y todo el que le creyó el mensaje a Rahab. Y aquí no dice que solamente ella, el profeta, ella y su hijo comieron, dice que ella y su casa. Entonces, sus papás, sus abuelos, sus sobrinos, sus hermanos, todos, dice, ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. Y la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Hermano, Dios tiene una forma muy especial de hablar. Mire, yo rápido empiezo y rápido termino. Este día por lo menos. Pero Dios tiene una forma muy especial de hablar. Una forma de hablar que la gente la reprueba. Vayan y desaten aquel pollino y tráiganmelo. Y si alguien dice algo, ustedes díganle que yo lo necesito y tráiganmelo. Y entonces quizás alguien dijera, bueno, que en el tesoro de ahí de la bolsa no hay para comprar un asno. Yo creo que sí había. Yo creo que sí había. Porque Jesús no fue pobre como muchos piensan. Algunos dicen, es que Jesús era pobre y él nació en un pesebre porque era pobre. No es cierto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. No dice que porque era pobre. No dice eso. Dice que porque no había lugar en el mesón, que es otra cosa. Y entonces cuando pienso en el Señor, ¿no había para comprar? Sí, sí había para comprar. La Biblia dice que había mujeres ricas que contribuían al ministerio del Señor Jesús. La Biblia enseña que Jesús tenía casa, por si no sabías. Jesús tenía casa en Capernaum. Dice, y estando él en casa, vino Jairo, vinieron a verlo. Estando él en casa, cuando llegó a casa, él tenía casa. No voy a pensar que, no, es que él dijo que así como las madrigueras, las zorras no tienen madrigueras, las aves no tienen nido, así el Hijo del Hombre. Bueno, eso es un ejemplo en cuanto al reino de Dios. Pero la Biblia enseña que él tenía casa. La Biblia enseña que el grupo que él traía, él y los 12, comían, había suficiente para comer de la bolsa. Y entonces sí había para comprar un pollino, pero él quería cumplir ese día la profecía de esa manera y envió, tráiganme ese pollino. Y los discípulos tuvieron que obedecer. Ellos fueron e hicieron, y al hacer se cumplió la profecía. ¿Cómo se cumplió? Que las multitudes respondieron de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando en el caso de Elías lo envían, hermano, repito, podían haberlo enviado al más rico del pueblo. Ve con aquel millonario, dile que, porque yo le he dado órdenes que te alimente. Amén. Uno va con aquel que tiene, pero no, ve con la viuda, con la que ya se le va a acabar. Y ve y dile que te dé primero a ti. Y entonces él tuvo que, hermano, son cosas que uno tiene que atreverse a creerlas. Elías tuvo que atreverse a creerlas, porque nuestra naturaleza humana dice no, es más fácil de otra manera. Al pastor le es más fácil irse a trabajar, hermano, y ganar su dinero y que estar comiendo de aportaciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque no, hermano, no me cuido de nadie y no me cuido de nadie. Pero hablando humanamente, para mí es mucho más fácil. Mucho más fácil.
mucho más satisfactorio humanamente. Yo trabajé, yo me gano mi dinero, yo sudo, yo trabajo allá, pero que Dios diga, no, este es tu trabajo. Y es que a veces no se considera el trabajo de la iglesia como trabajo. Como aquel niño que le dijeron, ¿y en qué trabaja tu papá? Dijo, no, él no trabaja, él es pastor, dice, él no trabaja. Porque no encuentra uno la satisfacción personal ahí. Pero lo que Dios te diga, Señor, quiero aprender como tú hablas, quiero estar en sintonía y en sincronización mi mente con tus palabras, Señor, no con lo que el mundo dice. Y fueron como las profecías, se empezaron a cumplir. Pasa el grupo de alabanza, le dije que no iba a tardar. No sé si fueron 10 minutos solamente, pero lo que yo quiero decirte es que aprendamos la forma de hablar de Dios, la forma de hablar del Señor. Quiero decirle, Señor, gracias por tu palabra y gracias por tus palabras. No sé qué te ha dicho el Señor, no sé qué te ha hablado el Señor, no sé qué has razonado diciendo, Señor, eso es muy radical. La gente no va a querer, la gente no va a aceptar. Quizás hasta tu misma casa diga, no, mi esposa no le va a parecer si yo empiezo a tratar de llevar en orden la casa. Pero esa es la manera de la bendición. Cuando el hombre toma ese trabajo, es un trabajo. Y es un trabajo grande, hermanos. De veras, es un trabajo grande. Y que mucha gente no lo hace. Mucha gente no lo hace porque es un trabajo, llevar en orden la casa. Es más fácil no hacer nada. Pero si viene de Dios, el que llevemos un orden en la casa y que las vidas sean bendecidas en el orden que Dios da. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te damos la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú tienes una manera de hablar decisiva, una manera de hablar firme, una manera de hablar donde no le pides permiso a la gente, a las circunstancias, pero porque tienes el propósito de cumplir una profecía, de cumplir tu palabra en nuestras vidas, de guiarnos, de enseñarnos. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Sé tu Señor de nuestras vidas. Que sea tu palabra cumpliéndose. Que sea tu palabra, Señor, hablándonos. Que sea tu palabra dándonos, Señor, el entendimiento, el significado, Padre Celestial, para caminar conforme a tu voluntad. Jesús, Señor de la creación, Señor de la creación. Tú eres el Señor. Tú eres el que vino. Tú eres el que habló con firmeza. Tú eres el que no te cuidaba de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos, de los judíos. Tú eres el que cumplió la profecía de ir al Calvario. Y nada ni nadie te pudo detener, porque esa profecía era para salvación, era para bendición. Una vez más, Jesús, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Él tomó forma de siervo y ahí se humilló. Pero ahí estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y aunque muchos no lo entendieron, y aunque muchos pensaron que no era así la venida del Mesías, pensaron que la venida del Mesías era gobernar, reinar, llegar al trono, destruir a los enemigos. Pero había una profecía, que Él iba a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras faltas, que el castigo de nuestra paz sería sobre Él. Pero habría bendición, habría resurrección. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad
Eso fue lo que pasó cuando él obedeció. Eso fue lo que pasó cuando él se sometió a la palabra de Dios. Hasta los sumos lo exaltaron, hasta los sumos. Mas Dios, sí Señor, mas Dios a los sumos lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Sí, mi Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. ¿Quieres decirle gracias por tu palabra? Gracias, Señor, porque no me pides permiso, Señor. Gracias, Señor, porque no preguntas si me gusta o no me gusta, porque tú tienes una palabra para cumplir, un levantamiento, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Sí, mi Rey, sí, Jesús. Más Dios, a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Quieres decirle, tú eres mi Señor? Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. La Biblia dice de Sara que llamaba Señor a Abraham. Le decía, tú eres mi Señor, sometiéndose a la voluntad del Padre. Y en esa voluntad Sara fue bendecida. En esa voluntad alcanzó el fruto que Dios tenía para ella. Señor, te damos gracias y enséñanos, Señor, aquellos que estamos de parte tuya para ordenar los maridos en las casas, el pastor en la congregación, los que tienen un puesto en el trabajo. Señor, danos la sabiduría. Salomón te dijo, dame sabiduría para gobernar. Dame sabiduría para administrar esto que es tuyo. Nuestras esposas son tuyas, nuestros hijos son tuyos, la congregación es tuya, Señor. Nuestros bienes materiales son tuyos. Danos sabiduría para administrar, para gobernar, para darte el primer lugar a ti, Señor, para que tú seas honrado, glorificado. Aprender la manera como tú hablas, aprender la manera como tú dices las cosas, Señor. Padre, te